Muy bien, hermanos. Entonces vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 24. Y una vez que estamos allí, es el último capítulo de ese Evangelio. Vamos a leer del versículo 45 en adelante. En Lucas, entonces, el capítulo 24, eh, eh, verso 45. Dice la palabra de Dios que entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Este pasaje, hermano, ha despertado muchas discusiones porque gente en las iglesias estaban buscando formas nuevas para comunicar el evangelio, formas nuevas para conseguir gente. Y, y en eso llegaron a practicar toda clase de cosas, desde juego, espectáculo, show, comidas, una cantidad de cosas. Entonces un predicador le acusaron de ser muy anticuado y le dijeron a este predicador, dice, el usar tanto la Biblia en los sermones es algo que atrasa 100 años. Y el predicador les respondió, dice, pero mi intención es que el estilo de predicación que tengo me lleve atrás 2000 años. ¿Mm? En otras palabras, él estaba diciendo, yo quiero predicar de acuerdo al modelo original. Yo quiero predicar sin salirme de la fuente. ¿Mm? Y aquellos primeros hombres que caminaron con el Señor, dice el pasaje que se les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y esta noche vamos a hablar, hermanos, de este tema, que nuestro entendimiento sea abierto, nuestro entendimiento sea abierto. Siempre estamos practicando una serie de cosas que pretendemos que sean novedosas. En las iglesias se usa a veces la palabra ayornamiento. Esa palabra quiere decir que tenemos que actualizarnos, que tenemos que ponernos a la altura de la moda. Pero el mensaje del evangelio, hermanos, no tiene que adaptarse a ninguna moda de los hombres ni del mundo. El mensaje del evangelio debe permanecer en su fuente original. Lo que se les debe abrir el entendimiento es a nosotros, que lo que debemos hacer en la obra es al modo de Dios, es al estilo de Dios, y ese es un estilo eterno que no cambia. Entonces no tenemos que enloquecernos buscando nuevas fórmulas, nuevas recetas, nuevos métodos. Tenemos que permanecer en la fuente. La Biblia es la fuente. Necesitamos que se nos abra el entendimiento en cuanto a esto. Entonces el Señor le explica en este verso 46, dice que lo que está escrito, que era necesario que Cristo padeciese, para referirse a todo lo que él soportó antes de la cruz, el látigo, la corona de espinas, las bofetadas que le dieron, toda esa humillación y después finalmente los clavos que le aferraron a la cruz. Dice, era necesario eso, que el Cristo padeciese y después, como iba a morir en esa cruz, dice, para que resucitase al tercer día. Entonces, dice que una vez hecho este acto, muerte, sepultura y resurrección, dice el versículo 47, entonces ahora vamos a tener un mensaje.
y vamos a salir a predicar en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado a todas las naciones. Ese es el modelo original, hermanos. Eso es permanecer en la fuente original. Anunciar, dice, el arrepentimiento y el perdón de pecados. Lo que la gente necesita escuchar es que sus pecados les separaron de Dios y que necesitan arrepentirse y que en la obra que Cristo hizo en la cruz hay perdón para sus pecados. Y no quiere Dios, hermanos, que prediquemos acerca de otras cosas, por más modernas o novedosas que sean. Lo que Dios quiere es que permanezcamos en ese mensaje, predicar el padecimiento de Cristo, predicar el llamado al arrepentimiento, predicar que hay perdón de pecados en Cristo para el hombre pecador. Entonces, hermano, ese es el modelo. Otra vez, por si no entendieron, un predicador bautista había usado muchos textos en la palabra de Dios y alguien le acusó que ese estilo de predicación, de usar mucho la Biblia, era algo que atrasaba 100 años. Y el predicador se sintió un fracasado porque él dijo, mi intención es volver atrás 2000 años. Es decir, predicar como predicaron los apóstoles, predicar como predicaron aquellos primeros hombres que pusieron de pie la iglesia, que con pasión alcanzaron las almas con la predicación. No estaban usando cosas modernas, no estaban usando ellos filosofías ni cosas de la cultura griega que era dominante en esos tiempos. Ellos usaban Biblia, usaban palabra de Dios. Eso era lo que funcionaba. Esa fue la herramienta que Dios les puso en sus manos, la palabra de Dios. Y ahora algunos andan buscando cosas modernas, pero la herramienta está en nuestra mano, es la palabra de Dios. Esa es la llave que abre puertas en el corazón del pecador. Esa es la llave que abre las puertas de las almas afligidas de nuestra generación. Es la palabra de Dios. Esa es la herramienta. Ese es el instrumento. No hay que salir del molde. No hay que alejarse de las raíces. No hay que alejarse de las fuentes antiguas, ni por supuesto de las sendas antiguas. El modelo es el que el Señor instaló, dos en dos, casa por casa, anunciando a este mundo que Cristo padeció, anunciando a este mundo que debe arrepentirse de sus pecados, anunciando a este mundo que hay perdón en la sangre de Cristo. Ahí está, hermano. Eso es todo. Y ahora, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo lo lograron esa gente? Observen ahora en el libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 1. Hechos de los Apóstoles, el capítulo 1. El Señor resucitado había compartido con los apóstoles 40 días y luego el Señor fue arrebatado delante de sus ojos y llevado en una nube al cielo. Dos varones de vestiduras blancas le dijeron a los apóstoles, ¿qué estáis mirando al cielo? Porque este mismo Jesús, así como lo habéis visto ir, vendrá. Entonces esa era la promesa de que Jesús iba a volver. ¿Qué hicieron los apóstoles después de escuchar esas palabras? Véalo conmigo. Hechos capítulo 1, versículo 12. Hechos el capítulo 1, versículo 12. Dice la palabra, entonces volvieron a Jerusalén los apóstoles, desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote, y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Mire, hermanos, ahí estamos frente a un ejército mixto, es decir, compuesto por hombres y mujeres. Era un ejército de oración, de guerreros de oración. Las oraciones de ellos apuntaban en dos direcciones: que Dios derramara el Espíritu Santo y poder sobre el predicador,
y en la otra dirección, la oración, era que la palabra produjera quebrantamiento y salvación del pecador. Ahora, hermanos, nosotros también necesitamos esa experiencia del aposento alto. Estoy hablando de nosotros, de la Iglesia Bautista Maranata. Necesitamos tener nuestro lugar de oración, no solamente un lugar personal, sino grupal, como congregación. Estar orando para que el predicador tenga poder de lo alto, para que cada uno de los que ocupa el púlpito en nuestra congregación sea revestido con poder del Espíritu Santo, que no sea alguien que se maneje de acuerdo a la experiencia humana, que no sea alguien que se maneje de acuerdo al conocimiento humano, sino que necesitamos orar para que nuestros hombres estén revestidos del poder del Espíritu Santo. Y luego pasamos a la otra sección. Nos dedicamos a orar para que el corazón de los pecadores sea quebrantado, que el corazón de los pecadores sea traspasado por el poder de la palabra de Dios y sean salvos. Así que, hermano, Jesús les dijo, esto es para abrirles el entendimiento. Dios quiere abrir nuestro entendimiento en esta noche. La cosa es muy simple. Anunciar que Cristo padeció en la cruz era necesario. Anunciar que debe haber arrepentimiento en el pecador. Anunciar que debe el pecador recibir perdón de sus pecados en Cristo. Y ahora, como iglesia, nosotros oramos por el poder del Espíritu Santo que venga sobre nuestros predicadores y oramos por el poder del Espíritu Santo que convenza al incrédulo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces nos preguntamos, ¿en qué momento nos perdimos? ¿En qué momento nos perdimos? Porque esta iglesia que estaba naciendo, esta iglesia que literalmente, hermano, estaba dando los primeros pasos, estaban como un bebé en pañales. Ellos ya arrancaron con un mensaje definido, padecimientos de Cristo en la cruz, llamado al arrepentimiento del pecador, anuncio de que hay perdón de pecados al pecador, oración por los predicadores, oración por los incrédulos. Y eso es lo que nosotros tenemos que seguir. Y si no tenemos mejores resultados, es porque no fue abierto nuestro entendimiento. Y esto le habló Jesús a ellos. Y los que nos quiere hablar a nosotros en esta noche, que nuestro entendimiento sea abierto, abierto por Dios. Porque a veces, hermanos, somos muy cabeza dura. A veces nos cuesta mucho entender y necesitamos que sea Dios el que abra nuestro entendimiento. Ahora veo un poquito ahí en Hechos, capítulo 2, versículo 1. Hechos, el capítulo 2 y el versículo 1. Dice la palabra, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Esa palabra, unánimes y juntos, es como un sinónimo, es decir, que es la misma cosa. Estaban unánimes juntos, es decir, que estaban unificados en algo, unificados para orar por poder sobre el predicador, unificados en orar para que el corazón del incrédulo sea quebrantado. Y estaban ahí juntos en esa oración. Y ahí es donde empezamos a patinar nosotros, hermanos. Ahí es donde empezamos a tener problemas como Iglesia Bautista Maranata. Es que no estamos todos juntos. Es que hay algunos que los vemos una vez por mes. Es que hay algunos que los vemos cada 3 semanas, cada 2 semanas. No estamos juntos. Entonces, hermano, el poder no va a descender sobre nosotros si no logramos estar todos juntos. Tener, hermanos, una misma meta, tener un mismo objetivo, convivir, pasar más tiempo juntos, hermanos. Eso es lo que en la Biblia se llama comunión. Eso es lo que nos está faltando a nosotros como congregación. No es suficiente vernos un par de horas el sábado. No es suficiente vernos un par de horas el domingo. No es suficiente, hermano, ver nuestras caritas chiquititas aquí en este encuentro de los jueves. Necesitamos más comunión, estar en la misma sintonía. Y alguien puede preguntar, ¿y para qué necesitamos todo eso? Porque eso es lo que se practicaba en el modelo original de iglesia. Eso es lo que formaba parte del programa de Dios para la iglesia. ¿Cómo lo sabemos? Aquí, hermanos, en Hechos capítulo 2, mírelo por favor,
ahora en el versículo 42. Hechos el capítulo 2, versículo 42. Mire cómo dice la palabra. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Dice perseverar. ¿Qué significa eso? Ser constante, ser insistente. ¿En qué perseveraban? En la doctrina de los apóstoles. ¿Qué predicamos los domingos en la iglesia, los sábados en la iglesia? La doctrina de los apóstoles y de los profetas. ¿Estamos todos en eso? No estamos todos. Algo está fallando de nuestro lado, que no estamos viendo el poder del Espíritu Santo entre nosotros. Nos está faltando unanimidad, nos está faltando estar juntos, nos está faltando perseverar en la doctrina de los apóstoles. Cuando convocamos los sábados y los domingos a los hermanos y los hermanos no están, ¿en qué cosa andarán perseverando? Porque en la doctrina de los apóstoles no están. Ahí nos juntamos, hermano. Entonces, ese es el modelo de Dios. No tenemos que andar inventando cosas ni andar buscando en qué estamos fallando, porque ahí se denuncia nuestra falla. Nos falta comunión, nos falta unidad, nos falta perseverar juntos. Si logramos eso, las cosas van a cambiar, los resultados serán otros. Mire un poquito más, verso 42. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión uno con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. El domingo tuvimos la Santa Cena, tuvimos el partimiento del pan. Y yo les dije, cuando pasé al frente después de la prédica, le dije que estaban faltando más de 20 hermanos el domingo. No estábamos juntos en el partimiento del pan. Muchos no estaban. Y entonces ahí, hermano, está la clave. Ahí es donde tenemos que estar juntos para que el Espíritu Santo sea manifiesto con poder entre nosotros, y que si el Espíritu Santo tiene poder en nuestra vida, eso va a impactar al incrédulo, porque nuestra predicación tendrá el poder de Dios. Así funciona la cosa, hermano. Así es como lo vemos en las páginas de la Biblia. Miren lo que era el resultado. Aquello que empezó en el aposento alto. Esa gente tenía una gran expectativa que algo grande iba a suceder. Y entonces nos preguntamos, ¿y cuál es nuestra expectativa? En la prédica del domingo yo les dije a modo de pregunta, ¿quién de nosotros tiene en la agenda para esta semana ganar almas? ¿Quién de nosotros tiene en la agenda el nombre de una persona para invitarlo, para traerlo a la casa de Dios? Y capaz que no teníamos nada, porque era una pregunta para respondernos cada uno de nosotros. Hermanos, esta gente sí se juntaron en el aposento y oraron, hermanos, y estaba María, la madre de Jesús, y estaban sus hermanos, y estaban los apóstoles, y luego no leímos el texto, pero uno más abajo decía que había un grupo de 120 reunidos. Aquella iglesia empezó a caminar bien porque sus pasos estaban respaldados por oración. Y nuestras actividades, hermanos, están respaldadas por oración. Porque si no hay oración sosteniendo nuestras actividades, no vamos a tener fruto. Y como no vemos mucho fruto, es claro que estamos fallando en la vida de oración. Entonces, ¿por qué habló Jesús esto? Dice, les abrió las escrituras para abrirles el entendimiento. Esa es nuestra gran necesidad, hermano, que sea abierto nuestro entendimiento. Nosotros le podemos hablar a una persona una vez y otra vez, podemos gritarle, exhortarle, pero no alcanza. Necesitamos que Dios nos abra el entendimiento. Es tan dura nuestra mente, hermano. Necesitamos que Dios y solo Dios nos abra el entendimiento. Ahora, mire, hermano, yo estuve pensando hoy en tres figuras de la historia para pensar. Una de ellas, seguramente ustedes han oído acerca de la fuente de los deseos. Esa fue la primera figura que vino a mi mente. De la fuente de los deseos, la más conocida es una que está en Roma y se llama la fuente de Trevi.
la fuente de Trevi porque es 3 vías, tienen 3 vías. Y allí es donde la gente va y se pone de espaldas a la fuente, pide deseos y tira una moneda. Seguramente ustedes ya habrán oído acerca de eso. Y de acuerdo a la historia, las creencias que ellos tienen, dice que la gente que tira una moneda en esa fuente, eso es garantía de que va a volver a Roma. Hay otros que hacen eso, los enamorados, para poder casarse, tiran una moneda y ahí hay una fuente llena de monedas que llevaron un deseo. La Biblia, hermano, habla de muchas fuentes, pero yo estaba pensando en una que habla el Evangelio de Juan, el capítulo 5, ustedes recordarán, se llama el estanque de Betesda. Era un lugar, hermano, donde estaba lleno de gente que eran paralíticos, gente que estaba con muchos problemas de salud. Toda esa gente, hermano, estaba con una gran expectativa en esa fuente llamada Betesda. Porque lo que sucedía, dice el Evangelio, que de tanto en tanto venía un ángel y removía las aguas. Entonces, uno de esos enfermos, el que lograba llegar primero a la fuente, ese alcanzaba su deseo de regresar sano. Entonces, había una gran expectativa porque no era algo de todos los días. Dice el Evangelio, de tanto en tanto venía un ángel a remover las aguas. Y hermanos, nosotros necesitamos que las aguas sean removidas. Necesitamos, hermanos, dejar de tener la expectativa y empezar a ver cosas concretas. Necesitamos dejar de estar como esos enfermos esperando, ¿vendrá el ángel o no vendrá el ángel? Ya no tenemos que estar en la espera, ya tenemos que salir, hermano, al campo de la oración, ya tenemos que salir, hermano, al campo de la invitación, de la predicación, ya no tenemos que quedarnos con la expectativa, ya hay que pasar a la acción. Las aguas necesitan ser removidas. Esa frase también es una figura de nuestra alma y de un avivamiento espiritual, porque a veces nuestra alma está como llena de agua estancada. Necesitamos un poder divino que remueva esas aguas en nuestro interior, porque en el Evangelio de Juan, en el capítulo 7, Jesús dice, porque del interior correrán ríos de agua viva. Y dice el Evangelio, y esto dijo, hablando del Espíritu Santo. Entonces en nuestra alma las aguas necesitan agitarse, no por un ángel, sino por el Espíritu Santo de Dios, que remueva, que nos haga salir de la tranquilidad, que nos haga escapar de la paz de los cementerios que estamos viviendo con nuestra alma, hermano. La paz de los cementerios. Necesitamos el Espíritu Santo obrando en nosotros. Hermano Josué cantó el domingo en una de esas alabanzas agrupadas, decía, no es con espada ni con ejército, es con el Santo Espíritu. Eso es, hermano. Necesitamos que el Santo Espíritu sea el que nos mueva, el que nos sacuda un poco, el que haga temblar los cimientos de nuestra vida cómoda y nos ponga en la acción. Una figura de la historia, la fuente de los deseos. ¿Cuál es nuestro deseo? Ver almas salvas, ver una iglesia que crece, ver vidas más consagradas, ver familias más bendecidas, y ahí podemos agregar una cantidad de deseos. No hay que tirar ninguna moneda en ningún lado, solamente hay que pedir a Dios y ponernos en acción. La segunda figura que yo estaba pensando de la historia es la antorcha que se usan para inaugurar los Juegos Olímpicos cada 4 años. Eso tiene un origen en lo que se conocía como la mitología griega. Había un hombre que se llamaba Prometeo y ese le robó el fuego, dice esa historia, ¿no? Es una historia nada más. Dice esa historia que Prometeo le robó el fuego a Zeus, que era el dios máximo del Olimpo griego, y que ese fuego lo distribuyó entre los humanos. Y después la historia es larguísima, pero ya no nos importa. Y entonces, hermano, lo que necesitamos es esa antorcha
ese fuego, pero no el fuego ese de Prometeo, necesitamos el fuego de Dios, el fuego de Dios tocando nuestra vida, transformando nuestra vida en una antorcha llena de vida, como era Juan el Bautista, que dice que era una antorcha que ardía y alumbraba, dice el Evangelio, y que nuestras vidas puedan ser esa antorcha encendidas con fuego del altar de Dios, y que seamos nosotros antorchas vivientes, que alumbremos y que podamos arder. Esa palabra arder lleva la idea de que podamos consumir nuestra vida, que nuestra vida se vaya derritiendo en el servicio a Dios. Hermanos, yo ya me miro en el espejo cuando me afeito y ya me veo tantas arrugas, pero más temor me da cuando subo al ascensor, porque ahí hay un espejo grande y ahí me veo ya más viejito, me veo que el tiempo ya fue pasando. Mi vida se ha ido desgastando físicamente, pero estoy en el Evangelio, estoy en el camino. Tuve que luchar mucho para mantenerme. En el camino hubo muchas tentaciones, en el camino hubo muchas flaquezas, en el camino hubo muchas persecuciones, muchas necesidades. En el camino hubo muchas batallas que produjeron heridas y cicatrices, pero los años pasaron, todavía estoy en el camino. Pero necesito ser una antorcha que arde, necesito ser una antorcha que alumbre, no un chispazo simple, no un fogonazo, ¿eh? No necesito ser la luz de un fosforito, la figura es ser una antorcha. Y eso, hermano, fue Juan el Bautista. Y dice que muchos quisieron regocijarse en su luz, pero Juan el Bautista solamente vivió un periodo de tiempo breve. Ustedes y yo también, por más que vivamos 80 años, 90 años, es un periodo de tiempo breve. ¿Mm? Pero mientras estamos, hermano, tenemos que alumbrar. Mientras estamos, tenemos que arder. No necesitamos el fuego de los dioses griegos. Necesitamos el fuego del Dios de la Biblia, fuego del altar celestial, hermanos, encendiendo nuestra vida, porque ese fuego sí funciona y ese fuego que viene de Dios no se apaga, hermano. Así que una fuente de deseos, almas salvas, una iglesia que crece, familias bendecidas y otros deseos más. Una antorcha hecha viviente, que nuestra vida sea una antorcha que ilumine, que sea bendición, que sea un testimonio reluciente, animador, motivante para otros. Y la tercera figura que me vino en esta mañana de la historia, se llamaba la historia la hoguera de las vanidades. Había un sacerdote católico que se convirtió a Cristo, en Nápoles. Creo que el otro día me parece que el equipo de Nápoles salió campeón del fútbol italiano. De ahí era este hombre, se llamaba Jerónimo Savonarola, pero él se convirtió a Cristo, era un sacerdote, no recuerdo si llegó a ser hasta cardenal, pero este hombre se convirtió a Cristo y tenía una voz, hermano, dice que retumbaba, pero a larga distancia, una voz como de trueno. Y este hombre, al ver el pueblo volcado a las vanidades de la vida, este hombre predicó, hermanos, y desafió al pueblo a traer todas esas cosas mundanas y hacer una hoguera lo más grande posible. Y la gente traía obras de artes donde tenía pinturas con escenas de desnudez. La gente traía libros que eran de la magia y que eran libros que eran sumamente mundanos. Dicen que las mujeres traían sus espejos y tiraban al fuego, y dice que traían sus maquillajes y sus vestidos y traían esculturas y traían canciones mundanas escritas, y todo eso alimentaba el fuego de la hoguera de las vanidades. Y después que todos se desprendieron de esas cosas mundanas, hermano, entonces ahora estaban libres en su vida para servir a Dios. Ese hecho de la historia me hace pensar que nosotros para servir a Dios tenemos que despegarnos de muchas cosas del mundo.
pero ninguno de ustedes necesita que un predicador le diga tal cosa, tal otra cosa. Ustedes necesitan oír a Dios y Dios le va marcando lo que es bueno. Dios es el que le dice, todo te es lícito, pero no todo te conviene. Dios es el que dice, todo te es lícito, pero no todo te edifica. Todo te es lícito, mas no te dejes llevar de ninguna de esas cosas, de las que son del mundo. Necesito dejarme llevar por la palabra de Dios. Ahora, mis hermanos, quiero terminar este mensaje pensando en Pentecostés. Imagínense el cambio que hubo en aquellos hombres. Dice la Biblia que cuando Cristo murió, los apóstoles estaban en una habitación, quizás era esa misma, seguramente era esa misma, del aposento alto, y dice que estaban tristes y llorando. ¿eh? Y así fue donde el Señor se les apareció resucitado. María Magdalena había anunciado al tercer día que había visto a Cristo resucitado y le dio aquel mensaje, decidle a Pedro y a los otros que voy delante de ellos rumbo a Galilea. Pero aquellos estaban permaneciendo en incredulidad. Parece que se habían olvidado de las enseñanzas de las Escrituras. Por eso necesitaban que les abriese el entendimiento. Por eso nosotros también necesitamos, hermano, que se nos abra el entendimiento, porque nos olvidamos de las verdades de Dios, de las verdades bíblicas. Y hermanos, ahí se pusieron a orar. Y dice que en Hechos 2, verso 14, dice que poniéndose de pie Pedro y los otros, es decir, 12 hombres, porque ya estaba Matías con ellos. Y dice, y alzó la voz. ¡Wow! Ahora sí había un mensaje para predicar. Este no era un murmullo, hermano. Esto era un mensaje a viva voz, a los gritos. Esa multitud necesitaba escuchar el mensaje. ¿Cuál era el mensaje? Que Cristo había padecido conforme a las Escrituras, que había un llamado al arrepentimiento de los pecadores y que había perdón de pecados en la sangre de Cristo. Lo mismo que vimos en el último capítulo de Lucas es lo que encontramos como columna central del mensaje de Hechos capítulo 2 en Pentecostés. El resultado, ustedes y yo lo conocemos. 3,000 fueron salvos, 3,000 fueron bautizados y dice la Biblia, 3,000 fueron agregados a la iglesia. Y ahora yo les comparto esta frase. Dios, ¿puedes hacerlo otra vez? ¿Qué les parece? Nos animaremos a orar ahora que se nos refrescó la historia, ahora que la Biblia nos abrió el entendimiento de nuevo, ahora que vimos a aquellos hombres que eran como nosotros, que predicaron llenos del Espíritu Santo, respaldados por la oración, aquellos hombres que vieron los corazones quebrantados de los pecadores salvos, viniendo a bautizarse y a sumarse a la iglesia. Y ahora, hermanos, nos queda a nosotros la decisión, mirar al cielo y decir, Dios, ¿puedes hacerlo otra vez? ¿Puedes hacerlo otra vez? Ese es nuestro desafío, hermano. Ese es mi deseo, de que nuestro entendimiento sea abierto en esta noche y que podamos nosotros unirnos y hacer el coro más hermoso que cante al cielo esta letra. Dios, ¿puedes hacerlo otra vez? ¿Puedes hacerlo? Porque si esa voz es escuchada, quiere decir que yo estoy dispuesto a ser usado por Dios. Yo estoy dispuesto a que Él me use y le estoy pidiendo ese favor, si puede volver a hacerlo otra vez. Dios, abre mi entendimiento en esta noche. Dios, lléname con el poder del Espíritu Santo. Ayúdame a ver a los perdidos y vuelve a hacerlo otra vez. Vuelve a hacerlo otra vez. Que la iglesia pueda permanecer en las fuentes, que la iglesia pueda permanecer aferrada a la raíz, que la iglesia sea militante firme de las sendas antiguas. Y hermano, que Dios lo vuelva a hacer otra vez. Sería hermoso, ¿verdad? Sería hermoso. Que Dios bendiga su palabra, hermanos, en esta noche.